Atención, muy buenos días. Tenemos información de última hora sobre la situación que a esta hora se registra en Caracas, en Venezuela. Un grupo de militares afecto al presidente encargado, Juan Guaidó, liberó esta mañana al preso político Leopoldo López, un líder opositor del partido Voluntad Popular que se encontraba en arresto domiciliario desde hace varios años. A esta hora hay un grupo de militares que se encuentra en cercanías de la base militar La Carlota. Allí también se encuentra el presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó, en compañía de Leopoldo López. Estas imágenes que ustedes están observando justamente son en vivo desde las afueras de la base militar La Carlota. Esta es la autopista Francisco Fajardo en el sector de Altamira. Hasta allí el presidente encargado Juan Guaidó, al igual que Leopoldo López, han hecho un llamado a los venezolanos para que se presenten allí a respaldar lo que ellos han llamado el inicio de la Operación Libertad, que significa el fin de lo que ellos llaman la usurpación. De otra parte, dentro de las fuerzas chavistas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha señalado que hasta el momento todo está controlado, todo está bajo el poder del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Ha dicho que no se trata de ningún golpe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el segundo hombre fuerte del chavismo, el segundo hombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, dice que se trata de un grupo de militares, 60 militares aproximadamente, entre integrantes del Ejército, la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que en este momento se plegaron a las órdenes del presidente encargado Juan Guaidó y han liberado a Leopoldo López y se encuentran en los alrededores de la base militar de La Carlota. La base militar de La Carlota es una base militar muy importante en Caracas, en Venezuela, toda vez que allí se hacen vuelos alternativos. Este es un aeropuerto que se utiliza en alterno al aeropuerto principal de Maiquetía, el aeropuerto Simón Bolívar, que funciona en La Guaira, en Venezuela, en Caracas, en Venezuela. Ha dicho entonces el gobierno bolivariano de Venezuela a través de Diosdado Cabello y a través de también el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, que la situación se encuentra controlada, que no hay un golpe de Estado, que simplemente es un grupo de militares que liberó esta mañana al líder opositor Leopoldo López y lo llevó hasta este lugar, hasta la autopista Francisco Fajardo, en el sector de Altamira. A esta hora se están presentando algunos enfrentamientos con las fuerzas leales al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí son en directo desde las adyacencias de la base militar de La Carlota. Hay dos versiones, una que dice que los militares estarían tomándose esta base militar de La Carlota y otra que dice, como lo muestran estas imágenes, que simplemente Juan Guaidó y Leopoldo López, los dos líderes opositores, los dos del partido Voluntad Popular, se encuentran en las afueras de la base militar en La Carlota, en la calle, en la autopista Francisco Fajardo, y desde allí están invitando a todos los venezolanos, a todos los seguidores, para que hagan presencia allí para iniciar lo que ellos llaman el fin de la Operación Libertad. Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de el segundo hombre fuerte, a través del segundo hombre del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha dicho que todo absolutamente está controlado, que es un grupo de 60 hombres, 60 militares, integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército Bolivariano y también del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, los que habrían acudido a un llamado del presidente interino Juan Guaidó para liberar a Leopoldo López y para llevarlo allí hasta esta zona cercana a la base militar de La Carlota.
A esta hora, pues esas son las dos versiones que se están registrando. Como ustedes pueden ver, hay ya algunos enfrentamientos entre los seguidores del presidente interino Juan Guaidó y también entre las fuerzas leales al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se están lanzando algunos gases lacrimógenos y pues la situación aún no se sabe en qué pueda derivar. El gobierno, como decimos y repetimos, ha dicho que todo está controlado, que simplemente se trató de una intentona de un grupo de 60 militares que liberaron a Leopoldo López, que se encontraba en arresto domiciliario y que fue liberado desde allí y fue trasladado a cercanías de la base militar de La Carlota. Estas son imágenes en vivo, le voy a pedir a Alejo, por favor, para poder observar. Esta es la autopista Francisco Fajardo. De igual manera, también los seguidores del presidente Nicolás Maduro, los seguidores del movimiento chavista, en este momento se están dirigiendo hacia Miraflores, la sede presidencial donde en este momento se encuentra el presidente Nicolás Maduro. Han dicho también Leopoldo López y Juan Guaidó que se van a dirigir justamente allí, al Palacio de Miraflores. Estas imágenes en Venezuela pues recuerdan lo que pasó un 4 de febrero cuando el entonces coronel Hugo Chávez Frías se levantó con un grupo de paracaidistas desde la base militar en Maracay, un grupo de paracaidistas para tomarse el poder, para darle un golpe de estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Estas son imágenes que estamos transmitiendo en vivo desde Caracas, Venezuela. Esta es la autopista Francisco Fajardo, la autopista más importante en Caracas y que rodea esas rejas que ustedes alcanzan a ver ahí en las imágenes, son justamente las de la base militar La Carlota, que como les decíamos es una base alterna, es un aeropuerto alterno, algo así como lo que sucede en Medellín con el aeropuerto Olaya Herrera y el aeropuerto de Río Negro. Aquí entonces ustedes pueden observar que hay seguidores de Juan Guaidó y de Leopoldo López que se han hecho presentes en este lugar para respaldar lo que justamente ellos han llamado el inicio de la Operación Libertad, el fin de la usurpación. En unos minutos más adelante estaremos regresando con ustedes para tenerles más información. Estaremos con ustedes en directo. Estamos tratando en este momento de contactar a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y quien también es el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ha dicho hasta el momento a través del canal oficial venezolana de televisión que la situación está controlada, que no hay un golpe de Estado en marcha, que simplemente se trata de un grupo de militares afectos a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, que sacaron de su casa a Leopoldo López esta mañana, el líder opositor. Recordemos que Leopoldo López ha significado para muchos venezolanos, para muchos seguidores de la oposición, como el hombre fuerte, el hombre que realmente está detrás del poder de cualquier intento de llegar a conseguir la presidencia en Venezuela. Mucha gente, por supuesto, habla de que Juan Guaidó simplemente es una figura que está puesta allí mientras se realizan unas elecciones, pero el verdadero poder, el verdadero hombre que estaría detrás de llegar a Miraflores, de llegar a tomar el poder, sería justamente Leopoldo López. Por eso es la importancia de la libertad de este movimiento que ha logrado sacarlo de su casa y de llevarlo allí hasta la base militar, en cercanías a la base militar de La Carlota, porque aclaremos, de acuerdo con la información que se tiene, de acuerdo con las imágenes que se pudieron observar a primera hora, Juan Guaidó y Leopoldo López no están al interior de la base militar de La Carlota. Ellos están en las afueras, están en la autopista. Ahora estamos justamente con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien también ha sido defensor del pueblo y quien es una de las fichas pues, que nos puede dar un parte de lo que está sucediendo
y pues nos puede decir si en este momento hay o no hay un golpe de Estado en marcha. Doctor William Tarek Saab, muy buenos días, le saluda CMI, el sistema informativo del Canal 1. ¿Cuál es en estos momentos la situación que se está dando en Venezuela? Han pretendido generar corrupción administrativa en el país o generar actos al margen de la ley, el Ministerio Público, repito, mantendrá esa firmeza y la actuación en tiempo real para mantener la paz en este país. Es nuestro compromiso y así lo asumo frente a toda Venezuela como titular de la acción penal y como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro apego a la legalidad, nuestro apego a las instituciones democráticas, nuestro compromiso de defensa de la paz y la soberanía y en ese sentido la unidad cívico-militar institucional alrededor del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro. Hay una serie de emisoras de radio y también apego a la institucionalidad. Señal de venezolana de televisión y le están escuchando. Quisiéramos tener su reflexión, usted que vivió tan de cerca como protagonista, el canal oficial, el canal 8 venezolana de televisión. Esta era la voz del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que está diciendo que hay en este momento un apego a la Constitución por parte de los militares venezolanos. Aún no se conoce el rango del militar de mayor graduación que pudiera estar al frente de este movimiento que se está dando en Venezuela. Sin embargo, como ustedes pueden ver allá las imágenes que en este momento transmite la agencia Reuters en vivo y en directo desde las afueras de la base militar de La Carlota, ya están llegando hasta allí muchísimos caraqueños, muchísimos venezolanos que son afectos a la oposición, que son afectos al presidente interino Juan Guaidó. Pero lo que ha dicho William Tarek Saab es que hay total apego a la institucionalidad por parte de los militares, que no hay un golpe de Estado en marcha y que por ahora todo está controlado. Las declaraciones del fiscal general de Venezuela se dan en el mismo sentido de las que entregó inicialmente el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien también ha dicho que por ahora esta intentona de sublevación militar está absolutamente controlada. Esta intentona, de acuerdo con la información que ha entregado Diosdado Cabello, es de 60 uniformados, integrados por la Guardia Nacional, integrados por algunos funcionarios del Ejército Nacional y también por algunos miembros del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que decidieron tomar la casa de Leopoldo López, sacar de allí a este emblemático líder opositor y trasladarlo hasta este lugar donde en este momento, como ustedes estaban viendo en estas dos camionetas, se encuentran los dos líderes opositores. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ha dicho que se ha convocado una reunión de emergencia del Grupo de Lima para tratar de evaluar cuál es la verdadera situación que se está registrando en Venezuela y por supuesto desde Colombia se oyen voces de apoyo a este movimiento que está encabezando, que está liderando el presidente interino Juan Guaidó y también el líder opositor Leopoldo López. Entonces, retomando la información a las 7 de la mañana aquí en el sistema informativo del Canal 1, les podemos contar lo siguiente. Un grupo de militares, 60 militares aproximadamente, liberaron esta mañana de su casa donde se encontraba en arresto domiciliario Leopoldo López, el principal líder opositor. Recordemos que Leopoldo López fue precisamente quien dirigió los movimientos, lo que el gobierno venezolano llamó las guarimbas contra el presidente Nicolás Maduro hace 3 o 4 años y que estuvieron a punto también de generar situaciones complicadas y situaciones que pudieran llevar hacia una toma del poder y que después terminaron en el arresto de Leopoldo López y su posterior internación en la cárcel militar de Ramo Verde. Leopoldo López hace algún tiempo había salido de Ramo Verde y se encontraba en arresto domiciliario. Hasta allí llegó un grupo de 60 militares, lo sacó y lo llevó a las cercanías de la base militar La Carlota.
Allí en unas imágenes que se vieron esta mañana, Leopoldo López estaba en compañía del presidente de la Asamblea Nacional y también el presidente interino Juan Guaidó. Estuvieron presentes, hicieron un llamado a todos los venezolanos a reunirse en este sector, el sector aledaño a la base militar de La Carlota. Es la base militar, llamémosla de alguna manera, alternativa al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela. Entonces, estas son imágenes que estamos transmitiendo en vivo desde las afueras de la base militar de La Carlota, donde se presenta un movimiento con la presencia de Leopoldo López, el líder opositor, y Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, y también que es el presidente interino de Venezuela, que ha sido reconocido como el presidente encargado de Venezuela por más de 50 estados. Hasta el momento hay dos pronunciamientos, uno por parte de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha dicho que absolutamente todo está controlado, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene el control, y otro pronunciamiento por parte del fiscal general Tarek William Saab, que ha dicho que las fuerzas militares han expresado su apego a la constitucionalidad y su apego y su respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. A esta hora son las 8 de la mañana, 3 minutos en Caracas, Venezuela. Esta es una imagen en directo que ustedes pueden observar. El presidente Iván Duque también ya ha reaccionado en su cuenta de Twitter y está convocando también al Grupo de Lima, al igual que el canciller Carlos Holmes Trujillo, que ha dicho que va a haber una reunión importante del Grupo de Lima, una reunión de emergencia del Grupo de Lima. El presidente Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, ha hecho un llamado a los militares venezolanos para que se pongan del lado correcto de la historia, advirtiendo que este es el momento para que rechacen la dictadura y la usurpación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Antes de este Twitter, antes de este trino, antes de este pronunciamiento del presidente Iván Duque, también hubo un pronunciamiento del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien también respaldó este movimiento de militares y quien también hizo un llamado a otros militares para que se sumaran a esta pequeña sublevación que aún no se conoce en su verdadera dimensión, porque hasta ahora se habla de 60 militares de 3 componentes: el componente de la Guardia Nacional, el componente del Ejército Bolivariano y el componente del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esos 60 militares serían los que fueron hasta la casa de Leopoldo López, lo liberaron y lo llevaron hasta este lugar. Se está hablando de enfrentamientos entre militares afectos que respaldan al gobierno del presidente Nicolás Maduro y esos militares que están respaldando al presidente interino Juan Guaidó. En la OEA también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se ha pronunciado y ha dicho que estará convocando una reunión de urgencia en la OEA para determinar cuál es la situación en Venezuela. Esta es la situación a esta hora entonces en Caracas, Venezuela. Se habla de que hay posibles enfrentamientos entre militares. El sector de la base militar de La Carlota se encuentra, pudiéramos decirlo, en un sector estratégico de la capital venezolana. Es cercano a la autopista más importante, la autopista Francisco Fajardo, cerca a la Plaza Altamira. Recordemos que la Plaza Altamira es recordada justamente porque cuando en el año 2004, en el año 2002 se intentó un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez Fría. Allí también se concentró un grupo de militares para, durante mucho tiempo, tratar de consolidar el retiro del poder del entonces presidente Hugo Chávez. Estas entonces son
imágenes que se están registrando en directo en Caracas, Venezuela. El gobierno venezolano está ya diciendo que hay un golpe de Estado en marcha. Como les decíamos, sin embargo, hay voces dentro del chavismo que dicen que todo está controlado. El mayor general, excomandante de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela, José Adelino Ornella Ferreira, dice que está comandando este movimiento junto a Juan Guaidó y Leopoldo López. Recordemos que la Guardia de Honor justamente es la que hace la vigilancia, la que presta la seguridad al presidente venezolano Nicolás Maduro. Entonces podemos seguir retomando la información. El alzamiento es de un grupo de militares que están bloqueando, como ustedes los veían hasta hace unos minutos, el bloqueador, el distribuidor, perdón, Altamira. Esto en la autopista Francisco Fajardo. Estos militares, algunos de ellos eran precisamente los que estaban prestando seguridad a Leopoldo López, quien se encontraba detenido en su casa, y lo liberaron para llevarlo hasta el lugar donde en este momento está reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Se dice enfáticamente por parte del gobierno bolivariano de Venezuela que es falso que se haya tomado la base aérea de La Carlota. Simplemente están en las afueras de esta base militar y están llamando a todos sus seguidores a marchar hacia Miraflores. También Diosdado Cabello y otros líderes del chavismo están invitando a los seguidores del chavismo a marchar hacia Miraflores. El presidente Iván Duque, como lo decíamos hace unos minutos, ha trinado y ha dicho que le pide a los militares venezolanos que se pongan del lado de la historia, que se pongan del lado correcto y que permitan que se pueda terminar la usurpación. Justamente esas son las palabras que ha utilizado Leopoldo López para decir que este es el inicio de la Operación Libertad, una operación que estaba prevista que se diera, que se cumpliera a partir de mañana, 1 de mayo, cuando estaba convocada una gran marcha por parte del presidente interino Juan Guaidó. Son las 7 de la mañana y 9 minutos, entonces podemos dar, si quieren, datos adicionales sobre estos militares que están apoyando al autojuramentado presidente interino Juan Guaidó, y es que se están identificando con un lazo azul que están colocando en uno de sus brazos. El mismo Leopoldo López informó que ese es el elemento con que se están reconociendo el día de hoy a quienes apoyan la causa del presidente interino Juan Guaidó. Aquí están los pronunciamientos del comandante de las Fuerzas Militares de Venezuela, el comandante en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional y sus autoridades legítimas. Todas las unidades militares desplegadas en las 8 regiones de defensa integral reportan normalidad en sus cuarteles y bases militares bajo el mando de sus comandos naturales. Ese es uno de los trinos que acaba de emitir Vladimir Padrino López, el comandante de las Fuerzas Militares de Venezuela, el ministro de Defensa. Dice Vladimir Padrino López: rechazamos este movimiento golpista. Los pseudolíderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con arma de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror. Son unos cobardes, dice Vladimir Padrino López. Nos mantendremos firmes en defensa del orden constitucional y de la paz de la República, asistidos como estamos por la ley, la razón y la historia, leales siempre, traidores nunca. Ese entonces es el pronunciamiento que hace el ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir
Padrino López. Hay total respaldo de las fuerzas militares al gobierno constitucional, al gobierno bolivariano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dice entonces Vladimir Padrino López que se rechaza este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los pseudolíderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror. El mando militar entonces se mantiene fiel al presidente Nicolás Maduro. Entonces retomemos la información mientras vemos estas imágenes que transmite la cadena Telesur de la situación que se registra en las calles de Caracas. Esta justamente es la esquina de Altamira, unas cuadras hacia abajo, hacia la parte izquierda de sus pantallas, se encuentra la base militar de La Carlota. Recordemos, esta mañana un grupo de militares, entre los que se encontraban los que prestaban la seguridad en la casa de Leopoldo López, sacaron de su hogar a Leopoldo López, lo llevaron allí hasta la sede, muy cerca a la sede de la base militar en La Carlota, y allí lo reunieron con Juan Guaidó y desde allí iniciaron un movimiento, un llamado a todos los seguidores de opositores, a todos los contradictores de Nicolás Maduro para iniciar una marcha hacia el Palacio de Miraflores, una marcha que se tenía prevista que se estaría cumpliendo mañana 1 de mayo. De otra parte, también las fuerzas chavistas están haciendo un llamado a todos los seguidores de la Revolución Bolivariana para que también se concentren en Miraflores. Este va a ser, por supuesto, el gran momento que se va a dar en Caracas y que va a definir quién está en estos momentos manteniendo el poder. Pero por ahora las Fuerzas Armadas han dicho que se mantienen leales al presidente Nicolás Maduro. De otra parte, se ha dicho que son solamente un grupo de 60 militares que estaría respaldando al presidente interino Juan Guaidó y al líder opositor Leopoldo López en su proyecto de iniciar esta Operación Libertad, lo que ellos llaman el fin de la usurpación, el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Está el pronunciamiento del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que ha dicho que las Fuerzas Armadas se mantienen leales a la Constitución bolivariana, que mantienen a las 8 regiones en las cuales se dividen las Fuerzas Armadas, con sus comandantes normales, sus comandantes naturales. Hasta el momento no se ha presentado la deserción de ningún comandante, ningún general importante dentro de las fuerzas militares de Venezuela. Recordemos que este movimiento que se está registrando es a las afueras de la base militar de La Carlota. No hay en este momento una toma de esa base militar de La Carlota, que repetimos, es una base militar, un aeropuerto alterno que funciona dentro de la ciudad de Caracas, muy cerca de donde estamos observando esta panorámica. La base militar de La Carlota, sí, por supuesto, tiene un componente importante de militares, tiene un componente importante de aviones, también tiene un componente importante de helicópteros. Sin embargo, la información que hay por parte del gobierno bolivariano de Venezuela es que estos militares, Juan Guaidó y Leopoldo López, no se encuentran dentro de la base militar de La Carlota, se encuentran en las afueras. Y eso también se puede ingerir de lo que dice en su pronunciamiento, en sus trinos, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que dice que se está registrando un movimiento en una vía civil, que allí están llevando armas de guerra y que allí pues están liderando este movimiento Juan Guaidó y Leopoldo López. En unos minutos vamos a tenerles a ustedes el pronunciamiento que ha hecho Juan Guaidó esta mañana, llamando a los líderes y a todos los opositores, a todos sus seguidores,
a marchar hacia Miraflores. En este momento se están registrando disturbios en los alrededores de la base militar de La Carlota. Repetimos, no es dentro de la base militar de La Carlota. No se ha registrado un alzamiento militar de importancia dentro de ninguna unidad militar venezolana. Vamos a mirar nueva información que nos está llegando a esta hora en directo desde Venezuela. Hasta ahora se conoce quién es el militar que está dirigiendo o se ha puesto al frente de este movimiento. Se trata del mayor general excomandante de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela. Es decir, la guardia que presta la seguridad, la que presta, pues sí, los servicios a la presidencia de la República. Este general José Adelino Ornella Ferreira se dice que es el que está al frente de este movimiento de los 60 militares hasta el momento que se conoce, y también de Juan Guaidó y Leopoldo López. Ya tenemos en este momento entonces el sonido, el pronunciamiento de Juan Guaidó hecho esta mañana justamente llamando a los venezolanos a sumarse al inicio de la Operación Libertad. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. Han sido años de sacrificio, han sido años de persecución, han sido años incluso de miedo. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación que hemos convocado en todo momento, y lo dijimos con responsabilidad. Construcción de capacidades. Convocamos también a todos los que una vez incluso acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir no solamente las capacidades, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento es ahora. El momento no solamente de la calma y la cordura, en este momento del coraje y la cordura, para que llegue la calma a Venezuela. Dios los bendiga, seguimos adelante. Ahí está adelante. Pues entonces el pronunciamiento de Juan Guaidó hecho a las afueras de la base militar aérea de La Carlota, en pleno centro de Caracas, pudiéramos decirlo así.
cuando se estaba encontrando con el líder opositor Leopoldo López. Hay un pronunciamiento también de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que dice lo siguiente: en nombre del Poder Electoral rechazamos las acciones antidemocráticas que traicionan a los venezolanos. Este es un pueblo digno y valiente que decidió el destino del país a través del voto el pasado 20 de mayo. También hay pronunciamiento por parte del presidente de la República de Bolivia. El líder indígena Evo Morales dice: Estados Unidos, con su injerencia y promoviendo golpes de Estado, busca provocar violencia y muerte en Venezuela. No le importan las pérdidas humanas, solo sus intereses. Debemos estar atentos, unidos, para que los golpistas no vuelvan nunca más a nuestra región. También hay un pronunciamiento por parte de Jorge Rodríguez. Él es el ministro de Comunicación del gobierno de Venezuela, el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro. Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. Esto es entonces lo que dicen los voceros del gobierno bolivariano. Esto es lo que señala el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Nicolás Maduro. Repetimos lo que dice entonces Jorge Rodríguez. Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. Recordemos entonces, amigos del sistema informativo del Canal 1, que a esta hora se están presentando refriegas a las afueras de la base militar de La Carlota. Esto en el distribuidor Altamira, en la autopista Francisco Fajardo, en el sector Altamira, un sector donde se concentran, por decirlo así, la gran mayoría, la gran cantidad de fuerzas opositoras al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y por lo general siempre se han concentrado allí las fuerzas opositoras al gobierno chavista. Determinado sitio, pero resulta que no fue así. Vemos que hay bombas lacrimógenas. Bueno, porque ya esto se ha reducido a una operación de mantenimiento de orden público, que esta la que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana conduce o ha conducido con las mal llamadas guarimbas. Bueno, nosotros vamos a seguir describiendo la situación desde acá, desde la base aérea militar de La Carlota. Gracias, Madeleine. Vamos con las imágenes. Era el pronunciamiento de uno de los comandantes de los 8 sectores en que está dividida estratégicamente la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Este era el general que responde por el Redi Capital y ha dicho que se mantienen firmes y apegados a la Constitución y respaldando al presidente Nicolás Maduro. Recordemos que estas imágenes, estos hechos que están sucediendo en este momento en Caracas, Venezuela, recuerdan el 4 de febrero, ese día que el coronel Hugo Chávez Frías intentaba tomarse el poder también para sacar de Miraflores a Carlos Andrés Pérez. Y posteriormente también es necesario recordar lo que pasó el 11 de abril del año 2002, cuando también un grupo de militares estuvo también respaldando al entonces autoproclamado presidente Pedro Carmona y sacaron del poder durante 72 horas al entonces presidente Hugo Chávez Frías. Esto que se conoce como el golpe de Estado del 11 de abril, el 11 y el 13 de abril. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, también acaba de pronunciarse para responderle al pronunciamiento que ha hecho el presidente colombiano Iván Duque. Dice el canciller venezolano: denunciamos ante la comunidad internacional el apoyo del gobierno de Colombia a este nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela.
Desde Washington y Bogotá se han planificado todas las fracasadas acciones inconstitucionales de los últimos meses en Venezuela. Este pronunciamiento de Jorge Arreaza, el canciller venezolano, se da justamente en respuesta a un Twitter que momentos antes puso el presidente colombiano Iván Duque. ¿Qué dice en ese pronunciamiento el mandatario colombiano? Dice Iván Duque: hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro, uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional en cabeza de Asamblea Venezolana y el presidente Juan Guaidó. Responde entonces ahora Jorge Arreaza justamente a este Twitter del presidente Iván Duque. Repetimos, dice el canciller: denunciamos ante la comunidad internacional el apoyo del gobierno de Colombia a este nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela. Desde Washington y Bogotá se han planificado todas las fracasadas acciones inconstitucionales de los últimos meses en Venezuela. Ahora vamos a presentarles a ustedes justamente el pronunciamiento de uno de los hombres que es son los protagonistas de la jornada de este 30 de abril en Caracas, en Venezuela. Se trata del líder opositor, líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, minutos después de haber salido de su casa y reunirse con el presidente encargado, Juan Guaidó. Y los que están hoy acá en la capital, todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, acompañar a nuestros soldados valientes, acompañar al pueblo. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Vamos juntos. Comenzó el fin de la usurpación. Es el inicio de la Operación Libertad, una operación que se esperaba se iniciara el día de mañana, 1 de mayo, con un movimiento y con una manifestación, con una marcha bastante multitudinaria por las calles de Caracas. Mañana, 1 de mayo, estaban convocadas grandes marchas por parte de los dos sectores, por parte del sector opositor y también por parte del sector chavista. Sin embargo, pues de acuerdo como lo estamos viendo en estas imágenes de última hora, la oposición decidió adelantar el inicio de esta Operación Libertad y con un grupo de militares sublevados al gobierno del presidente Nicolás Maduro, liberaron a Leopoldo López, lo llevaron en cercanías a la base militar de La Carlota. De acuerdo con información que nos entregan desde Caracas, la casa de Leopoldo López queda más o menos a unas 6 calles, a unas 6 cuadras del lugar donde se presentó para dar esta declaración, hablando justamente del inicio de la Operación Libertad, del fin de la usurpación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ahí está la llegada de Leopoldo López a la calle. Esta es la autopista Francisco Fajardo, en el distribuidor Altamira, al frente de la base militar aérea de La Carlota. No se da dentro de la base militar. Ahí está el encuentro de los dos líderes opositores, Juan Guaidó y Leopoldo López, que son los que en estos momentos están liderando esta sublevación y están tratando de conciliar el apoyo de más militares. Están convocando a la mayor cantidad de ciudadanos, a la mayor cantidad de venezolanos a sumarse a esta protesta y a marchar hacia Miraflores para lo que ellos llaman el fin de la usurpación. Hasta el momento se reporta una persona herida en los enfrentamientos que se han dado allí en el distribuidor Altamira. Cabe anotar que Leopoldo López y los líderes opositores portan en su brazo derecho una cinta azul, que es la que significa y la que identifica a todos aquellos que están en este momento con este movimiento de emancipación, con este movimiento de sublevación. Estas son imágenes que nos recuerdan justamente también lo que pasó el 11 de abril del año 2002, cuando también un grupo de opositores llegó hasta el Palacio de Miraflores
De allí sacó al presidente de entonces, Hugo Chávez Frías, y posicionaron en el poder a Pedro Carmona Estanga, quien duró durante 72 horas ejerciendo el poder en Venezuela. Aquí ustedes están viendo la imagen de Leopoldo López, un connotado líder opositor que es, digamos, sin duda alguna, la cara de la oposición en Venezuela, la cara que siempre ha significado y ha representado el poder que se ha opuesto a los gobiernos bolivarianos, no solamente ahora al presidente Nicolás Maduro, sino también al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Este era el momento en que Leopoldo López se encontraba con el presidente de la Asamblea Nacional, también integrante de su partido Voluntad Popular, para iniciar lo que ellos llaman el fin de la usurpación, el inicio de la Operación Libertad. Repetimos entonces, hasta el momento los pronunciamientos por parte de los voceros del gobierno bolivariano es que hay un control absoluto, hay lealtad por parte de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el pronunciamiento del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, comandante de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, que ha dicho que se mantienen fieles a el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dice, usando una frase que se ha puesto muy de moda últimamente en todos los mítines que hacen los grupos chavistas: leales siempre, traidores nunca. Eso dice el comandante general de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela y ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.